Estos tres poetas tienen una influencia grandísima precisamente porque tienen una estructura menos lineal que Virgilio, más desconocida. Estacio es un poeta de correlaciones, es un poeta que le introduce elementos guía en su poesía, y entonces va apareciendo, sugiriendo, ocultando. Un poeta complejo, hay muchos trabajos sobre él. Además por la amplitud del tema que trata, ¿no? Hay que decir un poco, y además lo digo con interés, porque yo creo que este sí que podría ser, por decir algo que pueda ser útil para vosotros también, este es una de esas cosas que podría ser un tema de tesis doctoral extraordinario, que es el arte de traducción de Estacio, o sea, la traducción de Estacio de la Tebaida. Estaría para una espléndida tesis doctoral. En realidad, la obra todavía no está bien editada. Los textos que yo os he dado proceden de una página web que figura a pie del texto, que es la edición de Jesús Morata. Es en realidad una simple transcripción de uno de los manuscritos. Hombre, yo no quiero hablar mal de una edición de estas características, pero hay que reconocer que la obra está muy por encima del editor. El editor es una persona muy joven, entonces ha empezado a hacer una edición crítica, pero le faltan muchos conocimientos de tipo mítico y de otras cosas, casi no digo elementales, pero que digamos que le venía muy grande el tema. Entonces la edición no es tan difícil. Nosotros sabemos que de la época de Arjona pues prácticamente no queda ningún manuscrito. Arjona escribía en torno al 1600, pero los que quedan, los manuscritos que quedan, son en realidad dos que son copias uno del otro y estos dos del primero, y el manuscrito que se conserva actualmente en Ripoll. Es un manuscrito fácil de leer, largo, pero para que os vayáis ya haciendo una idea del interés de la forma de traducir de Arjona, está todo en octavas, hace lo siguiente: los 9.456 hexámetros de Estacio se traducen al castellano en 22.248 versos. Claro que estamos diciendo, por cada verso de Estacio aparecen en Arjona 2,3 versos, 2 versos y medio prácticamente. Esto indica una forma de traducir, pero además es que el envoltorio, con esta extraordinaria magnitud, que verdaderamente es una magnitud épica, la temática rica donde las haya, los aspectos históricos, mitológicos, estilísticos, métricos, la trama muy variada, lo oculto que hay de muchos mitos. Cualquier tesis, por ejemplo, sobre la mitología en la Tebaida de Estacio sería una gran tesis, pero ya una tesis que fuese a ver la traducción, porque esta es una traducción que ahora veremos, no es una traducción cualquiera. Digamos, esta es una traducción que ha tenido un gran impacto precisamente por su calidad literaria. Yo estoy completamente convencido de que ha influido de una manera decisiva en muchas cosas de Góngora, en cómo trabaja la octava real. Góngora ha influido mucho en Lope de Vega, mucho. Ha influido en traductores posteriores de otras obras, y ahora lo veremos. En realidad, por decir algún dato más sobre él, Arjona murió hacia el año 1603 y su obra, que se difundió mucho por los círculos granadinos, sin embargo no fue editada o publicada hasta después, en 1618,
no en la imprenta, sino se hizo una versión definitiva por un amigo suyo, poeta también, que se llamaba Gregorio Morillo, el cual en 1618 le dio la forma definitiva, se hicieron muchas copias y entonces de ahí procede fundamentalmente la difusión en el barroco español. Fue sobre todo Lope de Vega el que le puso un prólogo, más que un prólogo, un poema sobre cómo es la traducción de Arjona. Un poema muy singular, porque hay que ver que Lope, hombre, tenía su mundo poético y su entorno, y este es un poema, un poeta granadino de una escuela que no era hostil con Lope, pero que tampoco seguía la poesía de Lope, sino otro tipo de poesía. Entonces Lope hace un acercamiento extraordinario a este texto. Menéndez Pelayo, cuando habla de esta obra, dice una cosa curiosa. A él no le gusta Estacio, le gusta mucho más Virgilio, y dice que en el fondo, dice que lo que dice, bueno, lo dice a él, dice: lamentaba que tan magistral traducción y una forma tan cuidada se aplicasen a Estacio y no a la Eneida, como diciendo, tenemos la Eneida que está traducida, pero no está traducida ni la mitad que bien que está esto de Estacio, que es un poeta. Claro, Estacio es que es un gran poeta, lo que pasa es que lo mismo que no le gustaba Estacio, tampoco le gustaba Góngora a Marcelino Menéndez Pelayo. El texto, por tanto, es un texto fácil de editar. Existe un manuscrito, existen varias ediciones impresas de no mucha calidad, existe esta edición digital, que es la mejor de todas maneras que podemos manejar hoy, y entonces yo voy a pasar a leer como introducción propiamente el poema de Lope sobre esta traducción, que ya digo, daría solamente el comentario del poema de la traducción. O sea, cuando Juan de Arjona hace su traducción, después Gregorio Morillo, al publicarla, pone delante un prólogo sobre la traducción, un prólogo de 8 páginas, y luego la carta, la epístola de Lope en verso sobre la traducción. Entonces, sobre estas dos piezas que se encuentran en internet, se podría hacer un muy buen trabajo de investigación. No digo, bueno, yo casi, se podría decir casi, si no una tesis doctoral, un trabajo serio sobre este asunto. Lo digo porque esto no, por lo que yo sé, y vamos, en esto me preocupa mucho, esto es un tema excelente y poco visto, y tampoco hace falta saber demasiadas cosas. Quiero decir que no hace falta conocimientos profundos de otras lenguas. En el prólogo dice Morillo, cuenta lo de siempre, que Cicerón decía primero que interpretar palabra por palabra, Horacio decía que lo que había que hacer es ir al sentido, Plinio decía que es una anécdota curiosa que cita. Dice: Plinio Cecilio, a su amigo Tusco, que era traductor, le hacía la siguiente recomendación. Decía que en sus traducciones eligiese lo mejor y de lo mejor escogiese lo mejor, diciéndole que había que procurar exceder al autor, no traducir lo que dice el autor exactamente, sino hacerlo mejor que el autor, porque si intentas solamente seguirle, igualarle, pues entonces cuando lo lograbas nadie te lo va a agradecer mucho. Ahora, si no lo alcanzas, te vas a quedar corto y vas a caer en gran afrenta. Esta es una cosa muy curiosa, porque en la historia de la traducción hay traducciones que superan de alguna manera a los originales.
O sea, hay grandes poetas que se ponen a traducir a un poeta menor, digamos, y lo hacen espléndidamente. De esto hay ejemplos en la literatura inglesa, muchos, y otros casos, pero esta recomendación algo tiene de verdad. Muchas veces cuando uno quiere ser muy literal y traduce demasiado literal, luego al final te dicen esto no es español, esto no está así, esto no está asado, todo el mundo pone pegas. Ahora, cuando haces una espléndida traducción, pues todo el mundo dice que bien ha sabido reflejar lo del autor, que por otra parte podría decir que yo no soy capaz de leer en la lengua del autor, pero esto está muy bien reflejado. A veces no ocurre exactamente así. Bueno, esta es una cuestión de las muchas que tiene interesantes este prólogo. Hay que decir además que como Morillo completó la traducción de los últimos 3 cantos, cuando habla es como si hablase el autor, porque los dos eran íntimos amigos y había trabajado muy de cerca con ellos. Luego aquí dice otra cita, ya digo, es una cita rarísima, que no se encuentra, en que yo sepa, en otros textos de historia de la traducción. Dice: cualquiera libro, dice San Hilario, es en la variedad de los vocablos como una ciudad de muchas casas, que para cada puerta tiene su diferente llave, y si éstas están atadas juntas, no aceptaría abrir sin confusión el que no supiese cuál llave es de cada cerradura. Esta metáfora sobre la traducción de una casa con puertas, con llaves y tal, yo no la he visto nunca en otros textos. Sin embargo, habría que ver qué Hilario es este, si es San Hilario de Poitiers o de Tours o es otro San Hilario. Pero bueno, como idea está muy bien. Luego hace una historia, por ejemplo, dice la teoría de Boscan, de que la traducción es una traición a los textos. Luego habla de un texto de Aulo Gelio, un autor latino, donde dice una cosa también muy llamativa, y es el problema del número de palabras. Entonces Aulo Gelio dice que no se puede interpretar en griego a veces lo que dice una sola palabra nada más que con 8 o 10 palabras. Hombre, en esto exagera bastante, no suele ser otro caso que los epítetos homéricos, ¿no? Hay un epíteto, por ejemplo, que se llama del mar, que se llama polifloisboio, que quiere decir, flisbos en griego moderno es el resplandor que se produce cuando una ola da contra una roca y se eriza. Pues eso es polifloisboio, que produce mucha luz al irisarse. Algunas veces yo en mis clases de traducción, cuando hemos querido ejemplificar las traducciones, pues se puede hacer como hace García Calvo, que lo traduce por otra palabra difícil en español inventada por él, que es milborboriciento. Hombre, es verdad que poli en griego es un multiplicativo y lo puedes hacer por 1000. Y también es verdad que no tiene nada que ver flisbos con la idea de borbor. La idea de la raíz borbor, que es una de las raíces indoeuropeas más antiguas, que existe en el español burbuja, etcétera, esa idea de los borbotones, etcétera, esa idea es una de las raíces indoeuropeas más antiguas, con lo cual esta palabra, que ya no se sabía muy bien lo que significaba en griego, porque viene de una tradición muy antigua, podría estar bien traducirlo así. Algunas veces, para meterlo en una octava real, yo lo traduzco una vez, como decía, del mar que en golpes 1000 el aire eriza. Una forma más bien como Arjona, como traduce Arjona, es decir, hacerlo del mar que en golpes 1000, como el aire eriza. Bueno, se podría hacer toda una octava para traducir ese epíteto. Otros dicen, como por ejemplo cuenta aquí también la idea de Quintiliano, de la imitación. Luego trata un texto
que de Terencio, que algunos, es un texto sencillo, obsequium amicus veritas odium pari, pero parece ser que uno en español había traducido: mal me quieren mis comadres porque les digo verdades. El sentido es más o menos parecido, pero el texto ni habla de comadres ni habla de nada por el estilo. Habla del verbo parit, pero mete todas estas morcillas el traductor para producir un efecto de hilaridad en el texto de una comedia, que es lo que le interesa en ese momento. Ya digo, podríamos extendernos en esto, pero yo creo que la frase final del texto, casi la final, dice, no son páginas que os haya dado todas, porque son muchas, pero vamos, las tengo a disposición de los que los quieran. Dice: Juan de Arjona ha tenido mucho trabajo al traducir la Tebaida de Estácio, porque ha guardado las leyes del intérprete fiel. Y ahora pone las 5 leyes del intérprete fiel. Él pone aquí, dice: ha mejorado en muchas partes las sentencias. Quiere decir, lo que está oscuro en Estácio lo ha mejorado, lo ha clarificado de alguna manera, de forma que sin salirse del espíritu de lo que dice, lo ha dicho mejor, ha mejorado. Dice: ha añadido ornato a las palabras, es decir, ha buscado siempre las palabras que pudieran, incluso mejorando el original, sonar mejor, e incluso precisándola con otras palabras más adaptadas en castellano. Después hay otra tercera regla. Quizás que estamos hablando de una traducción que es toda una reescritura, perfecta además. Es decir, ha ilustrado lugares oscuros. Esto se hace ahora mucho en las traducciones. Por ejemplo, la traducción que ha hecho de la Ilíada, de la Odisea, Carlos García Gual, un gran amigo mío, pues él lo que ha hecho es, para no tener que poner notas continuamente, lo que ha hecho es, si dice el hijo de Príamo o el hijo de tal, pues pone el nombre de la persona en concreto. Es decir, ha cambiado una palabra a lo mejor por otra, introduciendo como una pequeña nota en los textos, para no tener que poner 50 notas debajo. Entonces, esta idea, esto ya lo hacía Arjona, ha ilustrado lugares oscuros, es decir, ha añadido cosas para que el lector lo entienda mejor. Ha facilitado, otra regla, lo dificultoso, y ha suplido en muchos los conceptos necesarios para el buen sentido. Y ahora ya se crece el otro como amigo y le dice: mostrándose en todo tan superior de este argumento, que pudieran llamarle no solo intérprete, sino autor de la historia de Tebas. Como veis, este es un verdadero manifiesto para la reescritura poética. Si uno quiere hacer un trabajo sobre esto, yo podría también ayudarle con muchas documentación sobre este asunto, pero lo que quería decir es que si a este prólogo tan excelente y con tantas cuestiones de teoría de la traducción, que yo creo, no lo sé, a lo mejor alguno me puede corregir, que no figura en ninguna de las antologías habituales de textos sobre la traducción, que hay muchas antologías hechas, pues que yo sepa este no figura en ninguna, pues ya tienes un primer trabajo de interés. Se puede poner fácilmente